¿Quién protege a un municipio agraviado por el acto de una autoridad estatal? Para que un país sea republicano y libre, no basta que lo diga su constitución, es preciso que se lo permitan su inteligencia y estado actual. Palabras de Salgar Moreno, abogado y presidente de Colombia en 1870. Esta frase nos evoca que una constitución no vale por sí misma, sino que debe ser respaldada por una nación, instituciones y habitantes que la honren. Las leyes que no son respetadas suelen quedar como meros escritos teóricos o filosóficos en el mejor de los casos, o bien de plano pasar al bote de la basura de la historia. Coahuila de Zaragoza es un estado que descansa su vida federalista en su constitución, que por su origen mismo en la tierra de Carranza es revolucionaria y heredera de su legado. Esta constitución local, si bien está inspirada en la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, no es una copia textual de ella, ni es la misma. Me parece relevante haber iniciado de esta forma para consolidar una afirmación que creo necesaria. Una constitución que no tenga previstos mecanismos para observar su cumplimiento queda como un texto liso, como una verdad oculta a los ojos de quienes debemos ser sus principales beneficiarios y custodios. Sabemos que ahí está, pero no sabemos qué hacer si alguien no la cumple. Estos medios son la justicia constitucional, el derecho procesal constitucional local. Pocos son los estados en nuestro país que han procurado esta visión, de contar con esos medios. ¿Para qué defender a la constitución local? Es verdad que las autoridades juran acatar sus principios y las leyes que de ella emanen. Empero, la realidad tiene una dimensión ideal y otra histórica. Y esta última nos ha enseñado que las instituciones humanas, como tales, no son perfectas y que puede haber desviaciones que se deben corregir. Y por tanto, esas mismas autoridades pudieran llegar a transgredir el marco constitucional local. Las materias tradicionales de la justicia en nuestro estado, a saber, penal, mercantil, civil, familiar, de las que todos hemos oído hablar, no están concebidas para esta defensa. Así pues, en el año 2001, producto de una reforma a la misma Constitución del Estado, se estableció la justicia constitucional local con un medio de mecanismos que se convirtieron en el año 2004 en una ley amplia y detallada para defender sus principios. Lo primero era definir quién sería el defensor de la Constitución. La respuesta fue sencilla, pero no por lo mismo dejaba de ser funcional. El Tribunal Superior de Justicia de Coahuila, ya existente, se convertiría en un tribunal constitucional. Dualidad de funciones, es verdad, pero en forma armoniosa y no incompatible, y plenamente identificada con el principio de división de poderes. Lo segundo fue determinar qué medios se tendrían para defender a nuestra Constitución. La ley estableció 4 mecanismos: la acción de inconstitucionalidad para atacar leyes contrarias a su letra, la controversia constitucional para defenderse de actos que invadieran la esfera competencial de un poder sobre otro o de un municipio inclusive, la cuestión de inconstitucionalidad para preguntar si una ley pudiera ser inconstitucional o no, y el control difuso de la constitucionalidad para que cualquier juez que encontrara una norma o acto inconstitucional en un juicio no la aplicara para ese caso. Para cada uno de los juicios, la ley estableció quiénes podrían iniciar cada uno, según fuera la naturaleza de la acción intentada. Lo tercero fue establecer sus consecuencias. Esto se solucionó eficientemente, señalando que los actos y leyes encontrados inconstitucionales serían invalidados y dejados de aplicar. Hoy, en Coahuila de Zaragoza, si un ayuntamiento, por ejemplo, considera que un órgano estatal, como el Congreso o el propio Ejecutivo, han violado su esfera de atribuciones constitucionales locales, puede recurrir a la justicia constitucional local para protegerse y hacer valer su autonomía municipal, así sea el más pequeño de los municipios. Es verdad que estos controles no son nuevos. Algunos remontan sus antecedentes al amparo yucateco de 1840. Otros más estiman su origen en el constitucionalismo europeo, en especial en el federalismo alemán, sus cortes provinciales y hoy su Tribunal Constitucional. La explicación histórica no es una crítica. Releo estas ideas y pienso que si bien estas instituciones jurídicas hoy coahuilenses tienen su origen y partida en siglos atrás o en tierras europeas, la realidad es que adaptadas a nuestro entorno han sido motivo de consulta constante por profesores e investigadores tanto de nuestro país
como de otras naciones de Latinoamérica, que mostrando curiosidad científica han deseado ahondar tanto en la teoría como en la práctica de la justicia constitucional coahuilense. El nombre de Coahuila de Zaragoza, para orgullo nuestro, es un referente en la doctrina procesal constitucional local. Pero somos los únicos en contar con estos mecanismos judiciales. Es un espacio común al resto de las entidades federativas. No somos los únicos, pero reitero, somos objeto de estudio constante. La razón es que, por un lado, en otros estados, la inmensa mayoría, me inquieta decir, no existe la justicia constitucional local. Y por otro lado, porque la coahuilense tiene elementos que la hacen digna de estudio. Es verdad que existe el juicio de amparo en nuestro sistema jurídico, pero el mismo es de orden federal y no local. Y además hay que entender que el verdadero espíritu federalista en nuestro país, impulsado por un coahuilense hoy, Miguel Ramos Arizpe, se traduce en que la suma de las fortalezas de los estados da, al final de cuentas, la fortaleza de una nación federalista como la nuestra. Deseo terminar con una idea de Eduardo Juan Couture Echeverri, uruguayo él, quien fue uno de los abogados más destacados en la enseñanza del derecho latinoamericano en el siglo pasado, que a propósito del tema decía que la Constitución vivía en tanto se aplicaba por los jueces, y que cuando ellos desfallecían en su tarea, la Constitución misma dejaba de existir. Los espero en el siguiente video. Su servidor, Juan Carlos Cisneros Ruiz, maestro de la Cátedra de Derecho Procesal Constitucional Local en la Universidad Autónoma de México.